Mis queridos peregrinos, buenos días. Estamos aquí en Jerusalén y vamos al Santo Sepulcro y vamos como siempre de madrugada. ¿Por qué de madrugada? Por dos motivos. El primero y más importante es porque a esa hora fueron las santas mujeres encabezadas por María Magdalena a buscar el sepulcro y no sabían que iban a encontrar a Cristo resucitado. En segundo lugar, porque es en la mañana temprano cuando se tienen normalmente los ritos en el Santo Sepulcro. Hoy estamos grabando dos aspectos importantísimos de la liturgia que ayer les había mencionado, dónde celebrar y cuándo celebrar, dónde y cuándo celebrar la liturgia, y hemos querido hacerlo en el Santo Sepulcro. Sin lugar a duda, uno de los lugares más emblemáticos del cristianismo, sin lugar a duda, el lugar más santo del cristianismo. Lo voy a volver a repetir ahí por quienes no han seguido las primeras peregrinaciones, y vamos ahí a entender un poco dónde y cuándo celebrar la liturgia. Ayer dijimos el cómo y el quién. Síganme y vamos al Santo Sepulcro. Como ven, la ciudad antigua de Jerusalén está todavía dormida, se están despertando. Hemos visto 2 o 3 personas que supongo van a trabajar a algún hotel, y también hemos visto muchos gatos. Eso sí, la ciudad de Jerusalén antigua tiene muchos gatitos. Aquí estamos pasando por el patriarcado griego ortodoxo. Aquí tienen la bandera griega y la bandera del patriarcado griego ortodoxo. Aquí tenemos que caminar con mucho cuidado porque estas calles son muy resbalosas. Qué emoción acercarnos al lugar más santo de la tierra. Les voy ya anticipando, sobre todo para aquellos que no han estado en nuestras peregrinaciones anteriores, por qué digo que el Santo Sepulcro es el lugar más santo de la tierra. Pues por una razón muy sencilla. Dentro de esa basílica que vamos a visitar ahora está el Calvario donde fue crucificado Jesús. Está también la piedra de la unción, donde lo bajaron de la cruz, lo prepararon para la sepultura. Y está el Santo Sepulcro, donde Jesús yació muerto el Viernes Santo, del Viernes Santo al Domingo de Resurrección. Y ahí resucitó, ahí venció la muerte. Es hermosísimo pensar que todo ese misterio pascual que hemos venido hablando, un misterio que está fuera del tiempo y que abarca todo el tiempo, un misterio que selló todos los designios amorosos de Dios para nuestra salvación, para nuestra redención. Un misterio que nos abrió las puertas del cielo y que nos donó la gracia de Dios. Pues todo eso, queridos hermanos, ocurrió dentro de esta basílica, un lugar verdaderamente excepcional. Y como ya les he platicado en otras ocasiones, un lugar compartido por diversas confesiones cristianas. Vamos a ver si tenemos suerte hoy de ver y experimentar un poco
los diversos ritos. Yo creo que sí, vamos a experimentar un poco los diversos ritos. Ayer hablábamos del canto litúrgico y vamos a escuchar aquí, ya lo estoy escuchando, el órgano y el canto gregoriano. Qué maravilla, nada más para que vean un momentito. Aquí está la Basílica del Santo Sepulcro. Estoy oyendo el órgano de los padres franciscanos y allí podemos ver una persona que, no sé, parece que está participando en el rito de los sirios o de los etíopes, ritos antiquísimos, se remontan a la antigüedad cristiana, siglo segundo, tercero, cuarto de la era cristiana. Vamos a entrar en el Santo Sepulcro y vamos a experimentar esta diversidad de ritos de la cual vamos a hablar hoy. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa.
Vamos a observar un momentito a los coptos. A los coptos. Acércate, acércate. لأنك بمشيئتك سرت أن تصنع رسالتك إلى دين خلقتنا من عبدة العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك عملت كل فرحنا خلص لما أتيت في العالم يا رب المجد لك أنت يا ممتلئ النعمة يا أتلى العذراء نعظمك لأن مكتوب صليب ابنك الحق الرحيم وترحمة بعد كل قنواتنا سكنت الحياة الأبدية وأننا نعم في الدرس الأول مجد هذا مجد شكر رماية المسيح الآن لنا قوي. تفضل يا معلم. والسجود في كل أوان. قدوس 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 رب الصباح الخالق كل النفوس ورازقهم بالقدس مبارك ومقدس هو اسمك القدوس أيها الثالوث القدوس. Sanctificetur nomen tuum. Como ven, queridos peregrinos, pasamos de la liturgia de los coptos, de lo cual entendimos bastante poco, a la liturgia católica, y aquí estamos cantando el Padre Nuestro en gregoriano. Como ven, mis queridos peregrinos, tenemos diversas expresiones de diversos modos de celebrar el mismísimo misterio, el misterio de Cristo. Y esto obedece obviamente a tiempos, lugares, mentalidades, lenguas. También obedece a el influjo de santos. Algunos santos, padres de la Iglesia, influyeron mucho por su santidad, por su liderazgo en el configurarse de la Santa Liturgia.
Estamos en el momento de la misa de la paz. Dejamos un momentito la misa católica y escuchamos por lo menos un momento el canto gregoriano, lo estamos escuchando todavía. Y aquí, como ven, el Santo Sepulcro están haciendo obras de restauración. No es en este momento nuestro cometido el explicar la Basílica del Santo Sepulcro, solamente piensen que en este lugar Cristo murió, Cristo sufrió la crucifixión, entregó su vida, derramó su sangre. ¿Cuántas veces comentamos precisamente eso? Y hemos venido hoy a celebrar eso. Vamos a tener la Santa Eucaristía en el Calvario, donde el evangelista vio el corazón abierto de Cristo, es decir, donde él vio que Jesús derramó completamente su sangre. Dice él, salió sangre y agua, es decir, derramó completamente su sangre hasta que salió agua, una especie de suero, donde los padres de la Iglesia han visto el nacimiento el origen de los sacramentos, en ese corazón traspasado de Cristo, traspasado por amor, traspasado por generosidad, traspasado también por nuestros pecados. Pues, queridos hermanos, aquí en el Santo Sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro, se sucedió toda la pasión de Cristo. Vamos a ver si pescamos un poquito de alguno de los otros ritos para que vean diversos modos de celebrar. Aquí tenemos un altar, vean, ligeramente diverso de los altares católicos, pero igual tiene sus imágenes, tiene la cruz que preside, tiene las luces, las lámparas que nos anuncian elementos de nuestra fe. Aquí podemos ver la parte baja del Calvario. Esta roca es el Calvario. Aquí arriba fue crucificado Jesús y los dos malhechores. Qué impresionante, qué hermoso. Cuando yo llegué a Tierra Santa no estaba este cristal y venía la gente y se llevaba pedacitos del Calvario. Afortunadamente ya le pusieron este cristal. Vamos a salir de nuevo y vamos a ver si observamos un poquito de alguno de los otros ritos cristianos antiguos. Afortunadamente la puerta está medio cerrada porque hace muchísimo frío. Aquí tenemos, queridos hermanos, una de las capillas anexas al Santo Sepulcro, antiquísimas.
aquí no se está celebrando ningún rito, pero vamos a otra y vamos a terminar aquí nuestro tour por los ritos del Santo Sepulcro. Como ven, esta zona del Santo Sepulcro es muy pobre, son iglesias muy pobres. Esta es la iglesia etíope. Cuando entramos en esta parte del Santo Sepulcro hay mucho incienso, como pueden notar, incienso, luces, lámparas. Vean cómo este pueblo se viste para su celebración, tanto el pueblo como los ministros. Entendemos poco de lo que están rezando, pero podemos percibir su fe, su devoción. Vamos a pedirle aquí a Ana Paula que se acerque al centro para que pueda ver un poco la celebración del sacerdote, los ritos. Vamos a terminar aquí nuestro tour y vamos a volver a nuestra catequesis. Ya vieron, hoy por lo menos hemos visto 3 ritos. También aquí en el Santo Sepulcro está el rito griego ortodoxo, probablemente lo veamos más tarde, y el rito armeno. Queridos peregrinos, vamos a bajar ahora a la capilla de Santa Elena, también dentro del Santo Sepulcro, y vamos a tener allí nuestra catequesis en espera de tener nuestra Santa Misa. Vamos a la capilla de Santa Elena. Esta capilla de Santa Elena es muy importante en el Santo Sepulcro porque en ella encontró Santa Elena la cruz de Cristo. La cruz de Cristo había sido enterrada, suponemos para preservarla, para custodiarla, había sido escondida quizá de alguna de las persecuciones, de alguno de los
ataques que tuvo el cristianismo en los primeros siglos, ataques ferocísimos, y Santa Elena, cuando vino aquí, con todo el poder imperial, dinero, arquitectos, ejército, tuvo un sueño Santa Elena, y en ese sueño ella vio dónde estaba escondida la cruz de Cristo, excavaron y la encontraron. Pueden ustedes imaginar la veneración, el amor, el culto que la cruz, la verdadera cruz de Cristo suscitó. Estamos en una capilla armena. Pueden ver los escritos, los cuadros, también expresando algunos elementos muy hermosos, muy importantes del culto cristiano a través de los siglos y a través de las culturas. Vamos a la capilla de Santa Elena. Ahí vemos esa escultura de Santa Elena detrás del altar, donde está recogiendo piadosamente la cruz de Cristo. En esta gruta, que como ven hemos bajado ya muchas escaleras, en esta gruta Santa Elena soñó que estaba la cruz, excavaron y encontraron la cruz de Cristo. Vamos a tener aquí brevemente nuestra catequesis de hoy, importantísima, sobre el cuándo y dónde celebrar la liturgia. Queridos peregrinos, aquí desde la capilla de Santa Elena, en esta gruta bajo el Santo Sepulcro donde Santa Elena encontró la cruz de Cristo, queremos completar nuestra catequesis de ayer, es decir, hablamos de quién celebra, dijimos que era toda la corte celestial, la Iglesia toda, Christus totus, y los ministros y el pueblo de Dios en función del sacerdocio de Cristo. Todos juntos celebramos la Sagrada Liturgia. ¿Cómo celebrarla? Y hablamos de los signos y de los símbolos sagrados, y hoy vimos un poquito, aunque sea de paso, las capillas de los diversos ritos antiguos del cristianismo, maravillosos. Hablamos de las imágenes, hablamos del canto, y hoy nos corresponde hablar del cuándo celebrar y dónde celebrar. Vamos a hacer nuestra catequesis brevemente para completar estos dos elementos. ¿Cuándo celebrar? ¿Cuándo celebra la Iglesia la Sagrada Liturgia? La Sagrada Liturgia de la Iglesia, dice el Catecismo, la Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de salvación de su divino esposo con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año. Cada semana, en el día que llamó del Señor, Domingo Dominus, día del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también, junto con su santa pasión, en la máxima solemnidad de la Pascua. Además, en el ciclo del año desarrolla todo el misterio de Cristo. Al conmemorar así los misterios de la redención, abre la riqueza de las virtudes y de los méritos de su Señor,
de modo que se los hace presente en cierto modo durante todo el tiempo a los fieles para que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación. ¿Qué nos dice la Iglesia en el Catecismo con esto? La Iglesia es la esposa de Cristo, quiere alabarlo, glorificarlo, agradecerle, adorarlo siempre. Y esto la Iglesia lo ha articulado a través de la liturgia, sobre todo en torno al misterio pascual de Cristo. El misterio pascual de Cristo, ya lo sabemos, es su pasión, muerte y resurrección, y eso lo celebramos en la Semana Santa, que incluso se llama, en algunos casos, la llama la Semana Mayor, es decir, la semana de las semanas. Pero esa pasión, muerte y resurrección de Cristo tiene en la vida de la Iglesia una recurrencia cíclica cada semana y así todos los años. Además, recuerden que la Iglesia considera el misterio de Cristo un misterio fuera del tiempo, es decir, un misterio del cual se habla siempre en hoy. El misterio de Cristo abraza el universo y la eternidad y por lo tanto es siempre un hoy. En donde esté, haga lo que haga, la Iglesia celebra el misterio de Cristo, le agradece y lo adora. Este tema de las celebraciones de los misterios de Dios viene desde el Antiguo Testamento. Dios a Moisés le instruyó y le dijo: quiero que me hagas un tabernáculo. Le dio todas las especificaciones del tabernáculo. Quiero que celebren el día de la Pascua en recuerdo de la salida de Egipto. Quiero que celebren el día de los tabernáculos en recuerdo de la peregrinación que han hecho por el desierto. Y quiero que celebren Pentecostés en recuerdo de la entrega de la ley. Dios quiso instruir al pueblo en este aspecto de su vida religiosa y espiritual. Y una de las cosas que le señaló es que recurrentemente celebraran aspectos de la salvación. Muchas de esas cosas pasan al misterio cristiano. Cristo es no solo la Pascua de los judíos, sino que es la Pascua. Y Pentecostés no solamente es la entrega de la ley, es la entrega de la ley y del Espíritu. Y así muchas fiestas del Antiguo Testamento pasan a la vida del cristianismo, llevando a su plenitud el significado original. La Iglesia, como digo, nos insiste y nos recuerda en celebrar el día del Señor, el domingo. Lo necesitamos. La pausa dominical del trabajo, la pausa dominical para convivir juntos en familia normalmente, la pausa dominical para detenerse a contemplar los misterios de Cristo es un elemento importante, tiene una función social, biológica, psicológica, espiritual de suma importancia. Y para la vida de la Iglesia es mantener viva la memoria de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A mí me parece que esto en la práctica lo hemos perdido mucho. El domingo, en el mejor de los casos, es ir a misa. Tengo que ir a misa. Recuerdo yo de niño, discutíamos en dónde era la misa más breve. En la iglesia de San Agustín dura 20 minutos, vamos ahí. Mire, ya se nos hizo tarde, bueno, a ver, ¿dónde es la última misa? A las 9 de la noche, no sé dónde. Se trata de recordar el misterio que nos dio la salvación, por amor a Cristo, por amor a su pasión, a su muerte, a su resurrección. Y eso es lo que nos da la vida. La asamblea litúrgica obviamente es el centro de la celebración del Día del Señor. Luego el catecismo nos habla del año litúrgico. Miren, la Iglesia es muy sabia, la Iglesia tiene 2000 años de historia.
Las cosas no se dieron de la noche a la mañana. De la explosión espiritual, religiosa y de gracia que fue la resurrección de Cristo, de la cual nace la iglesia. Acuérdense lo que decían los primeros apóstoles y San Pablo. Cristo resucitó, ese es el Evangelio. De esa explosión de gracia, de verdad, de santidad que rompió muchos esquemas de la antigüedad, sea de judíos y de no judíos. La iglesia toma las verdades y poco a poco, estamos hablando de siglos, va articulando, va viviendo, va purificando, va viendo errores, desviaciones, herejías, pero la iglesia va articulando hasta lo que llegamos ahora y probablemente cambiarán algunas cosas no esenciales en el futuro, de modo que el año es como un grande abanico del misterio de Cristo. Y así tenemos la concepción de Cristo, su nacimiento a los 9 meses, y luego tenemos la pasión, y después 40 días antes la Cuaresma que recuerda el Éxodo, luego 50 días Pentecostés. La iglesia sabiamente nos va presentando como una grande película a través del año el misterio de Cristo. Aquellos de ustedes que no se han dado cuenta, que nunca han reflexionado eso, piénsenlo, reflexiónenlo. Les sugiero meditar lo que dice el Catecismo aquí en los números 1168 a 1171. ¿Qué sentido tiene? Cada domingo tiene su parte y todos son parte de un grande mosaico, de un rompecabezas que nos presenta todo el misterio de Cristo cada año. Imagínense si cada año repasamos el misterio de Cristo y lo volvemos a repasar y lo volvemos a repasar. Va transformando el mundo, nos va transformando como personas y va obviamente santificando la iglesia. Luego tiene en los tiempos litúrgicos tienen el santoral, es decir, que la iglesia recuerda a los santos, recuerda sobre todo a la Virgen María y nos la va presentando en sus aniversarios, el aniversario del nacimiento, el aniversario de la muerte, el aniversario del martirio, etc. La iglesia nos va presentando las vidas de los santos. ¿Por qué? Porque en los santos resplandece la gracia de Cristo, el triunfo de Cristo. Nosotros, les repito lo que dije ayer, no veneramos a los santos como nos acusan los protestantes para adorarlos. Nosotros los veneramos. ¿Por qué? Porque en ellos resplandece el triunfo de Cristo, el triunfo de la gracia. Y por eso la iglesia nos los va presentando a través del año. Finalmente, la liturgia de las horas. La liturgia de las horas recoge el mandato de San Pablo, sine intermissione orate, es decir, orad sin pausas. La iglesia a través de la liturgia de las horas que celebramos los sacerdotes, los obispos, las comunidades religiosas y desde el Concilio Vaticano II también los fieles laicos, las familias, los individuos pueden rezarlas. La iglesia va rezando a través del día las diversas horas del breviario y con eso alaba a Dios, adora a Dios, se dirige a Él, recuerda la Sagrada Escritura, recuerda sobre todo los salmos. Esta oración de los salmos, que son todos salmos del Antiguo Testamento, y se han atribuido al rey David o al rey Salomón, no se sabe exactamente quién compuso los salmos. Son salmos que la iglesia pone en labios de Cristo,
Cuando recen un salmo, sea cual sea, piensen que es Cristo que ora, la iglesia, cuerpo de Cristo que ora a Dios, que ora al Padre, que ora al Espíritu, que lo adora y le pide por nuestras necesidades. Entonces, misterio pascual, domingos, el año litúrgico, todo el panorama del misterio de Cristo y los santos que revelan el misterio de la gracia, la santidad de Dios a través de los hombres. Y la liturgia de las horas, que es muy recomendable para unirse a la oración de la iglesia en algunos momentos de la jornada. ¿Dónde se celebra? ¿Dónde se celebra? El diálogo de Cristo con la samaritana nos dice que ya no es en Jerusalén ni en Garitzim, donde celebraban sus fiestas y su culto los samaritanos, sino que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Pues bien, este concepto es importantísimo. La liturgia y la oración del pueblo de Dios y de toda la iglesia se dirigen a Dios en todas partes. Acuérdense que en el inicio del cristianismo y durante siglos la iglesia fue una iglesia doméstica. Pues bien, es importante que tengamos eso presente, porque el templo de Dios ya no es el templo de Jerusalén, el templo de Dios es Cristo. Destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Pero allí donde la iglesia goza de libertad religiosa, erige templos que se convierten en puntos de referencia, en lugares de la asamblea, de reunión, de lugares sagrados, consagrados. Las iglesias se consagran para el culto de Dios y así nosotros también tenemos templos. Adoramos a Dios en todas partes, pero también tenemos templos. Y en esos templos, ayer les señalé, está sobre todo el altar. El altar es símbolo de Cristo. En las iglesias orientales el altar además es un recuerdo del Santo Sepulcro, como si esto fuera el Santo Sepulcro donde Cristo muere, el altar de su muerte, de su ofrecimiento y de su resurrección. Está obviamente precedido el altar o la iglesia por la cruz. Está el tabernáculo, lugar sacrosanto donde la iglesia conserva el mismísimo cuerpo y sangre de Cristo, y por eso es importante la iglesia como lugar de la presencia de Dios. Está también un lugar donde se conserva el Santo Crisma para la confirmación. Está la sede del obispo, ayer se la enseñé en Abu Ghosh, donde se sienta el obispo, el sacerdote que presiden en nombre de Cristo la asamblea. Está el ambón, desde donde se hace la lectura y predicación de la palabra de Dios. Y también tenemos el bautisterio o pila del agua santa que nos recuerda el bautismo. La pila del agua bendita nos recuerda el bautismo. Recordamos que entramos a la iglesia como bautizados. Por eso ahora se ha perdido un poco. Antes entrábamos a la iglesia y íbamos a tomar un poquito de agua bendita para signarnos. Es decir, recordar que estamos entrando en la iglesia como bautizados. Finalmente, el templo debe tener un lugar reservado especial para las confesiones. Fíjense que el tener en las iglesias los confesionarios, incluso a la vista, tiene un sentido muy importante. En primer lugar, la accesibilidad del sacramento. En segundo lugar, significa que no solo nos reconciliamos con Dios, también nos reconciliamos con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Entonces, cuando yo veo que una persona va a confesarse, va a reconciliarse con Dios,
consigo mismo y con la comunidad. Por eso los confesionarios normalmente están en las iglesias. A veces hay capillas penitenciales, pero si no, están en un lugar público visible porque hay un significado de la reconciliación. Quiero terminar con el último número, 1186 de este apartado. Finalmente, el templo tiene una significación escatológica. Para entrar en la casa de Dios ordinariamente se franquea un umbral. Ayer les enseñé la puerta preciosa en la iglesia de Abu Ghosh, estuve sentado ahí al final de la catequesis. Esa puerta es símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la nueva vida al que todos los hombres son llamados. La iglesia visible simboliza la casa paterna hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. Queridos hermanos, la puerta de la iglesia nos recuerda la entrada a un lugar sagrado que hay que respetar, hay que guardar silencio, hay que respetar la oración de los demás, hay que respetar los ritos litúrgicos. Nos recuerda la puerta del cielo y nos recuerda la entrada a un lugar de santidad, de oración, de unión con Dios, de fraternidad, de comunión. Con esto, queridos hermanos, hemos dado un repaso a la doctrina general común de los sacramentos y a los elementos comunes a todos los sacramentos. Mañana vamos a hacer una presentación un poco panorámica de los sacramentos bajo diversos puntos de vista y con eso vamos a empezar ya la reflexión del bautismo y luego confirmación y así los sacramentos. Quiero ya anunciarles que al final de la explicación de cada sacramento, yo les voy a decir cuándo es el final, al final de la explicación de cada sacramento vamos a hacer por devoción una renovación. Así es que les pido que se consigan su cirio pascual, que se consigan aceite, por lo menos simbólicamente, algún tipo de aceite, si es de oliva mejor, un poquito de aceite de oliva para la confirmación. Quiero que se consigan pan y vino para que renovemos la institución de la Eucaristía. Quiero que se consigan también o busquen sus anillos de matrimonio o se consigan unos nuevos, aunque sean simbólicos, para que podamos renovar su matrimonio. Yo voy a renovar mi sacerdocio, la unción de los enfermos, la renovaremos a ver cómo, porque y también vamos a ir renovando los sacramentos al final de cada uno de ellos. Con todo esto nos vamos a preparar para celebrar la Semana Mayor y celebrar una Semana Santa como Dios manda, como la Iglesia nos enseña, como es el ideal. Váyanse preparando porque todo este tiempo es un tiempo de gracia, todo este tiempo nos acerca, nos injerta en la vida de la Iglesia, que es la vid verdadera, que es Cristo, y con eso podemos adentrarnos cada vez más en nuestra vida cristiana. Vamos a prepararnos para celebrar misa en el Calvario. Que Dios los bendiga.
Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo. Lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás. Pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo. Lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa.